The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, buenos días a todos los participantes en este webinar. Vamos a esperar un minuto más. Tenemos como 70 asistentes ahora mismo. Esperamos que haya más personas. Entonces, esperaremos un minutito solo, ¿eh? Bueno, buenos días. Vamos a empezar ahora eminentemente el webinar. Bueno, mi nombre es Óscar Puente de Dassault Systems. La presentación la va a hacer Rocío Núñez, que es miembro de nuestros partners que se dedica a las soluciones de cálculo de Dassault Systems. Es Rocío Núñez, una de las personas que tiene más experiencia en el campo de la simulación en España. Entonces, el objetivo del webinar es explicar un poco las tendencias de simulación. Cuando digo simulación es el cálculo de planeamientos finitos. Y luego ver un poco por encima el portfolio de Dassault Systems, qué cosas podemos hacer con las soluciones de Dassault Systems. Y para finalizar, bueno, pues resolveremos las preguntas que tengáis. Para hacer las preguntas, como hay mucha gente conectada, lo más cómodo será que por el chat, ¿vale? Directamente desde el panel que tenéis en el software que controla el webinar, hagáis las preguntas y al final de la sesión mi compañero Juan Manuel López las formulará y entonces las responderemos. De acuerdo, pues Rocío, muchas gracias por la presentación. Vamos a empezar cuando quieras. Muchas gracias, Óscar. Buenos días a todos. Voy a intentar en los próximos minutos explicar cómo la simulación ayuda a innovar en los productos. Hemos orientado la presentación de una manera muy general porque la audiencia que hay en el webinar pues hay desde gente que probablemente no ha utilizado nunca simulación, otros que han podido hacer algo o lo han podido subcontratar. La idea es que aquellos que no sepan nada de simulación pues puedan tener una buena idea de qué es, y aquellos que ya conozcan algo puedan ver un poquito más hasta dónde se puede llegar con la simulación. Lo primero que hay que explicar es qué es simulación. Lo cierto es que bueno, la simulación nos acompaña a todos los días. Simulación no es más que una representación virtual del mundo. Lo vemos cuando vemos un boceto en un periódico de alguien testificando en un juicio, cuando utilizamos un videojuego o cuando vamos a ver una película de dibujos animados. Obviamente la simulación que vamos a hablar hoy no es de ese tipo de simulación. Cuando hablamos de simulación al servicio de la ingeniería, estamos hablando de algo que se llama simulación realista. Es una simulación que físicamente reproduce de forma virtual lo que ocurriría en la realidad con nuestros productos, con aquello que diseñamos y con aquello que tiene que funcionar de una determinada manera. La simulación en origen se empezó a utilizar en las empresas más grandes, sector aeroespacial, sector automoción, pero hoy en día la utilizan empresas grandes y también en empresas pequeñas y en todos los sectores. La simulación realista en ingeniería nos permite responder preguntas sobre nuestros productos como ¿puedo mejorar mi diseño? Si hay fluidos involucrados que no deben salirse de donde están, ¿voy a tener fugas? ¿Se va a romper mi producto si lo tiro desde 1 metro, desde 2 o desde 10? ¿Cuánto me va a durar? ¿Puedo hacer que dure más? ¿Qué pasa si lo utilizo fuera para lo que está especificado? ¿Puedo hacerlo más ligero sin sacrificar cómo se va a comportar? ¿Es seguro? ¿Voy a pasar los ensayos de certificación? ¿Puedo hacerlo con materiales más baratos y en ese caso seguirá funcionando como debe? De alguna manera,
lo que permite la simulación es evitar ensayos, reducir el número de ensayos que son necesarios para validar un determinado diseño. Esto supone, normalmente, si se hace bien, poder reducir el coste del propio proyecto y la duración del mismo en el desarrollo. Normalmente ensayar es caro, lleva bastante tiempo preparar los ensayos, solo se puede hacer en determinados sitios con equipo adecuado, con personal cualificado, siguiendo ciertas normativas. Solamente en los momentos donde esos laboratorios funcionan, y normalmente la información que nos dan, por muchos sensores que pongamos en nuestro producto, de hecho, si vierais, los que no estéis familiarizados, un ensayo de certificación de determinados componentes de un avión, prácticamente el componente estructural no se ve, está lleno de sensores, solo ves cables. Esos sensores los puedes estudiar y te ayudan a ver qué ha pasado, si ha fallado o no, pero la información que te dan es siempre muy inferior a la que tú puedes conseguir con una simulación virtual en el ordenador, que es más barata, más rápida, se puede hacer más barata comparada con esos ensayos, por supuesto, se puede hacer en cualquier sitio, simplemente necesitas software adecuado, un ordenador, personal cualificado, dependiendo del tipo de simulación, como veremos, hay simulación que pueden hacer los diseñadores. Los cálculos pueden estar ejecutados incluso de noche, cuando no hay nadie allí, y nos permite ver qué ha pasado y, sobre todo, tenemos muchísima información para analizar el porqué. Normalmente este tipo de simulación es lo que muchos de vosotros habréis oído hablar CAE, que son las siglas de Computer Aided Engineering, Ingeniería Asistida por Ordenador. Dentro de la ingeniería asistida por ordenador hay diferentes tipos. Aquella que se hace utilizando el método de elementos finitos, que es lo que se conoce más como FEA o FEM, Finite Element Analysis o Finite Element Method. Aquella que se utiliza para analizar la dinámica de fluidos, que son los códigos, los programas de CFD, Computer Fluid Dynamics. Analizar mecanismos con herramientas de Multibody Dynamics, aunque, como veremos, se pueden también resolver mecanismos desde elementos finitos, o herramientas para optimizar desde el punto de vista paramétrico, modificando solo parámetros, o topológico, modificando las formas o la distribución de material. Aquí estamos viendo a la izquierda un ejemplo hecho con elementos finitos, en el medio un ejemplo hecho con CFD, y a la derecha un ejemplo hecho con herramientas Impact de Dassault Systems, que es de Multibody. Hoy nos vamos a centrar en los dos tipos de cálculo que tenemos a la izquierda, elementos finitos y fluidos. Como decía antes, la simulación se utiliza hoy en todas las industrias, aquellas donde pensamos o estamos más familiarizados, incluso otras menos conocidas como el sector de biomédico o el sector del packaging. Y si bien en origen la simulación siempre la hacían expertos, gente que tenía muchos conocimientos de análisis, incluso de los métodos numéricos que había detrás del cálculo, hoy es una realidad que la simulación la pueden utilizar también los diseñadores. La idea de democratizar el CAE surgió aproximadamente unos 10, 11, 12 años. Durante todos estos años se ha ido madurando cuáles son las características que tienen que tener este tipo de herramientas para que las puedan utilizar un diseñador. Y hoy es ya posible, se ha ido evolucionando. De hecho, en CATIA V5, aquellos que seáis usuarios de CATIA V5 o aquellos que vais a ser usuarios de SolidWorks, existen desde hace tiempo herramientas. Y hoy, por ejemplo, lo que Dassault ofrece es una evolución de esas herramientas dentro de la plataforma 3D Experience, donde se ha adaptado mucho más a lo que son las necesidades que un diseñador puede tener de simulación. Para esto es necesario que toda la tecnología que hay detrás permita resolver desde problemas sencillos, o que hacemos sencillos por la manera en que paquetizamos esas herramientas para que puedan ser resueltos por diseñadores, hasta expertos que necesitan muchísimas más funcionalidades para poder hacer una simulación realista que correle realmente con la realidad. Y por lo tanto, hablamos de una tecnología que resuelve desde cosas sencillas y que puede ser tremendamente sofisticada para la resolución de otro tipo de problemas como crash o un ejemplo de aquaplaning que vemos en estas imágenes. Es muy importante la idea de que los diseñadores puedan hacer simulación. ¿Por qué? Porque normalmente los diseñadores que tienen mucho criterio a la hora de diseñar, en un mundo donde cada vez hay que sacar productos antes, más baratos, más optimizados, ya los criterios un poco, digamos, que nos da la experiencia a veces no son suficientes. Entonces no tienen criterio para saber si ir por un tipo de diseño u otro, y esto lleva a procesos mucho más largos y a
a que los proyectos resulten mucho más costosos. Existen estudios donde, y muchos de vosotros seguro que los conocéis, se establece y se afirma que el 85% del tiempo total y coste en el desarrollo de un producto está asociado a las fases iniciales del diseño. Ahí es donde se toman las decisiones fundamentales sobre geometría, materiales, configuración, procesos de fabricación. Esas decisiones, si no nos damos cuenta de que pueden ser erróneas en estas fases iniciales, cuanto más tarde nos demos cuenta, más impacto económico y más retrasos ocasionan al proyecto. Por lo tanto, el diseñador lo que necesita es poder detectar problemas en los procesos, en la fase de diseño, para poder confirmar o validar un diseño mucho antes y poder tener productos que desarrollamos antes y más baratos. Esas herramientas, por lo tanto, de simulación tienen que ser herramientas que sean asequibles para ellos. Muchos de ellos no tendrán conocimientos para nada de lo que son la tecnología de simulación que hay detrás. Y tienen, a su vez, de permitirle y comparar alternativas, poder entender cómo se va a comportar ese diseño y poder valorar de forma, además, esto es muy importante, integrada con el CAD que se utilice, para que cualquier variación pueda permitirnos ver cuál es el resultado mediante la simulación lo antes posible, sin tener que empezar de cero. Pues bien, en Dassault Systèmes, la marca que se dedica al desarrollo de todas estas herramientas, con la que podemos cubrir todo este tipo de necesidades que acabo de mencionar, es Simulia. Muchos de vosotros estaréis, sobre todo, familiarizados con CATIA o con SolidWorks, alguno con Enovia. Simulia es hoy en día el laboratorio de I+D y de desarrollo de todas las herramientas de simulación que tiene Dassault Systèmes. Simulia como marca surge en el año 2005 cuando Dassault Systèmes compra Abaqus. Abaqus era un solver especialmente conocido por sus capacidades no lineales. Es cierto que durante mucho tiempo se utilizó así. Hoy en día no es solo un solver no lineal, es un solver tampoco complejo de utilizar, aunque se puede utilizar también para resolver problemas lineales, pero la idea, la visión que tenía Dassault cuando compró Abaqus no era quedarse ahí, sino ir poco a poco adquiriendo la tecnología necesaria para ofrecer a su comunidad de usuarios o a aquellos futuros clientes que tuviera todo lo necesario para poder hacer simulación en diferentes dominios de la física y también a diferentes niveles multiescala. Hoy nos vamos a centrar más en el tema macro, por supuesto. No es que Dassault no tuviera herramientas de simulación ya, había herramientas que venían de la adquisición de Cosmos, que son las que actualmente existen dentro de SolidWorks, y las herramientas que muchos de vosotros conoceréis dentro de CATIA, como el CIMI, módulos GPS, GAS, pero se siguieron adquiriendo tecnología. Las más importantes, y que hoy vamos a mencionar algunas de ellas solo de pasada, que se fueron haciendo fue EyeSight. EyeSight es una herramienta de integración de procesos que permite, una vez que uno tiene definido un flujo, optimizar, normalmente optimización paramétrica. Tosca es una herramienta de optimización topológica, de forma, de espesores o de resaltes, que tiene la singularidad de que puede optimizar respuestas no lineales, lo cual es algo único dentro de los solvers de optimización que hay, sobre todo hasta qué nivel puede tener en cuenta la no linealidad. Se adquirió el G-Safe, una herramienta de cálculo de fatiga. El cálculo de fatiga es siempre un postproceso de la simulación, sobre todo está orientado a fatiga de metales, pero existen funcionalidades adicionales que se pueden añadir al G-Safe para, por ejemplo, hacer fatiga en elastómeros. Se adquirió SIMPAC, que es una herramienta, un código de multibody para hacer análisis de mecanismos. Se adquirió posteriormente CST, que es un suite completo para análisis electromagnético. Es muy importante, por ejemplo, todo el tema electromagnético en el desarrollo de coches eléctricos. De hecho, en unos días Simulia ofrece un webinar precisamente sobre este tema, sobre cómo la simulación electromagnética es muy importante en todo el tema del desarrollo de coches eléctricos. Y en el último par de años, por un lado se ha desarrollado como continuación de un solver que ya tenía Abaqus, que era Abaqus CFD, herramientas de simulación de fluidos basadas en Navier-Stokes, y se han adquirido dos productos, XFlow y PowerFlow, que son respectivamente el líder tecnológico en otra forma de abordar el problema de fluidos, que es el método de Lattice-Boltzmann, y el líder del mercado en la utilización de Lattice-Boltzmann para resolución de problemas de fluidos, sobre todo en el sector automoción, que es PowerFlow. Bueno, con esta introducción vamos ahora a ver los dos tipos donde nos vamos a centrar hoy de simulación para análisis estructural y luego después para análisis de fluidos.
Dentro de lo que es el análisis estructural, reforzando lo que ya vengo diciendo, hoy lo pueden utilizar desde diseñadores hasta expertos en simulación. Cada uno de ellos, obviamente, pues va a abordar diferentes tipos de problemas que, bueno, los hemos agrupado en 3 niveles. Normalmente, el diseñador y el analista resolverán problemas que serán lineales estáticos, de dinámica lineal, de cálculo de frecuencias propias, de pandeo lineal, problemas térmicos o termomecánicos, fatiga básica o, por ejemplo, lo que sería todo el diseño de recipientes a presión. El siguiente nivel ya incluiría la modelización o tener en cuenta no linealidades estáticas, como puede ser contacto o grandes deformaciones. Cuando hablamos de no linealidades, en la vida, en la naturaleza, hay 3 tipos de no linealidad. No linealidad de contacto, no linealidad de material, el hecho, una goma, un caucho, o el hecho de que plastifique un material, y luego está las grandes deformaciones. Las grandes deformaciones es lo que hace que cuando una viga la sometemos a una viga en voladizo, le ponemos una carga en el extremo, la flecha no sea en vertical, sino que tengamos en cuenta que hay unos acortamientos, ¿no? Pues esta dinámica, también hay dinámica no lineal, es decir, hay transitorios donde hay comportamientos no lineales, que hemos incluido en esta categoría, fenómenos de impacto o bien manejo de determinados materiales avanzados, como son materiales compuestos, así como grandes modelos. Hoy en día se hacen modelos, estamos hablando ya de una simulación muy avanzada, con un grado de modelaje muy avanzada, pero en aeronáutica prácticamente se hace un modelo de un avión completo no lineal de detalle, lo cual son modelos muy grandes que necesitan mucha capacidad de cálculo. Y luego ya el último nivel sería aquellas simulaciones donde se utilizan técnicas explícitas, por ejemplo, crash, materiales más avanzados todavía, con fallo, temas multi-step, donde tenemos en cuenta diferentes secuencias en el cálculo, multifísica, como la interacción fluida o estructura, o introducir en los modelos conectores avanzados que a su vez pueden fallar, fallo y fractura. En el mundo estructural, cuando resolvemos los problemas, la tecnología que hay detrás por elementos finitos son o bien códigos que llamamos implícitos, que en el caso de Abaqus es Abaqus estándar. Normalmente estos son códigos basados en técnicas implícitas que resuelven las ecuaciones de equilibrio y que están normalmente indicados para la resolución de problemas estáticos o problemas dinámicos de larga duración. Normalmente los materiales se comportan de forma lineal, aunque también se pueden incluir no linealidades como el contacto. Si un problema es muy no lineal, esta forma de resolver los problemas puede dar algún quebradero de cabeza y entonces hay otras alternativas. Y en el caso de Abaqus, todo está preparado para que uno incluso pueda customizar, es decir, pueda introducir modelos de material que de forma, digamos, out of the box no están metidos en el programa. Se resuelven problemas estáticos, de dinámica, de transmisión de calor, de acústica. Y la otra posibilidad para resolver un problema estructural es utilizar un solver explícito. Un solver explícito, por defecto, lo que resuelve son transitorios. Transitorios nuevamente de muy poquita duración, donde analizamos milisegundos. Eso es lo habitual, por ejemplo, en un análisis de crash. Pero bueno, también en determinadas circunstancias se puede utilizar para resolver problemas cuasi estáticos, sobre todo cuando, por ejemplo, en procesos de conformado hay deformaciones muy grandes. También se pueden resolver con estos códigos tensiones, problemas térmicos, acoplamiento acústico, eso también en la parte implícita, y temas de interacción fluido-estructura con diferentes técnicas adicionales que ya no son expresamente elementos finitos, que eso sí, cuando hablamos desde la perspectiva estructural de resolver un problema de interacción fluido-estructura, normalmente lo que hacemos, la turbulencia no es importante. Es decir, con estos métodos que vemos aquí, que son acoplamiento de Lagrange, partículas o elementos discretos, las turbulencias se supone que es despreciable. Nos vamos a centrar ahora en lo que serían las herramientas para análisis estructural de un diseñador y sobre todo en cuál es lo que hoy en día propone Dassault como evolución de lo que ya venía existiendo dentro del entorno KTV5 o dentro del entorno de SolidWorks. Esto que veis aquí es la propuesta que tiene Dassault hoy para diseñadores dentro de 3D Experience.
Como veis, es un proceso muy guiado. A la derecha prácticamente lo que hay es una secuencia de pasos que están identificados por semáforos. No se puede pasar al paso siguiente si no hemos resuelto el anterior. El usuario tiene que elegir muy pocas cosas. De hecho, la malla, el mallado que hay detrás de un modelo de eventos finitos, aquí si no quiere no la ve. Elige básicamente si quiere un mallado muy grosero, intermedio o más fino en función del grado de precisión que quiera conseguir. Pero se pueden tener en cuenta, aquí estamos viendo una carcasa electrónica, fenómenos como el contacto. De hecho, aquí se detecta de forma automática las posibles parejas de contacto. Se puede resolver el cálculo. Para esto es muy importante que la tecnología que hay detrás, aquí es Abacus, sea suficientemente robusta como para que si hay algún problema haya muchas más posibilidades de que el cálculo se complete, porque el usuario no tiene conocimientos para poder hacer un tuning o poder ajustar los parámetros, ¿de acuerdo? Y una vez que se tienen los resultados, existen, por supuesto, opciones para ver los resultados. Esto es completamente asociativo con todas las funcionalidades de diseño, de manera que si un determinado cálculo pues, no nos convence, vamos al CAD, hacemos una modificación y simplemente volviendo a calcular, dándole a un botón, se rehace el cálculo. Además, la plataforma 3D Experience tiene herramientas para que podamos ir guardando variantes y luego, en función de un determinado número de KPIs, incluso ordenar esas variantes para poder seleccionar pues cuáles podrían ser los dos diseños a considerar más en detalle, ¿de acuerdo? Luego de esto hay más niveles, hay un nivel un poco más avanzado que permite hacer todavía más cosas, donde el usuario puede elegir más cosas, y luego también un entorno similar donde pueden trabajar los expertos. Actualmente, en todo el ecosistema de Dassault Systems, de la posibilidad de trabajar con simulación con las herramientas que yo he mencionado antes, que se han ido adquiriendo, o bien dentro del entorno 3D Experience al cual se está migrando toda esta tecnología. Parte de esta tecnología está ya migrada, parte se irá migrando secuencialmente, pero ya hay un alto porcentaje que se puede hacer. Hay otra forma de ofrecer la simulación a los diseñadores hoy en día, y es lo que llamamos el diseño funcional generativo. Esto que estáis viendo aquí es también dentro del entorno 3D Experience, y es poner en manos del diseñador el CAD más elementos finitos más optimización topológica. Este tipo de propuestas surge de las necesidades de la fabricación aditiva, pero no es exclusivo su uso a la fabricación aditiva. Realmente lo que es una herramienta para hacer diseño pensando en aligerar, es una herramienta de lightweight. La manera en la que funciona esta herramienta es que el diseñador no parte de dibujar, es decir, dibujo un sketch, extruyo, hago un filler, hago unos taladros. Aquí se parte de un espacio de diseño en el que se piensa cómo va a funcionar la pieza, qué partes hay que congelar, qué partes no se pueden tocar, se definen unas funciones objetivos, unas cargas, unas restricciones, se optimiza. El programa da una propuesta de distribución de material. Una vez que la tenemos elegida, con un solo botón se regenera automáticamente una geometría conceptual que es un sólido de CATIA y que nos permite inmediatamente después, de forma muy sencilla, hacer una validación por elementos finitos. Podemos plantear diferentes variantes, elegir entre ellas, y cuando el diseño ya está cerrado, vemos, como estamos viendo aquí, podemos hacer una regeneración de la geometría, que suele ser el cuello de botella en muchos casos, sobre todo en fabricación aditiva, y reducir muchísimo los tiempos de diseño. Al finalizar, podemos ya hacer una verificación con una geometría ya precisa, que sería la geometría final, de cuál va a ser el comportamiento mediante elementos finitos. Esto, como os decía antes, no solamente se utiliza pensando en fabricación aditiva, sino que a la hora de regenerar la geometría y pensar en la optimización, se le puede decir a la herramienta que vamos a fabricar por fabricación aditiva o vamos a fabricar mediante mecanizado o mediante fundición. Y la idea es ir añadiendo más métodos de fabricación. Este es un tipo de herramienta que, por ejemplo, Airbus fue pionero en su utilización y ha formado a más de 200, 300 ingenieros, e incluso quieren llegar a más de 1000. Y no lo utilizan solamente para fabricación aditiva, sino que el 80% de los casos donde lo aplican es para piezas que deben aligerar y que se fabrican por métodos tradicionales.
Vamos a pasar ahora al siguiente nivel, es el tema la simulación intermedia, digamos. En este caso ya el usuario tiene que al menos poder tocar un mayor número de parámetros, empieza a hacer falta cierto conocimiento. No es necesario hoy en día, normalmente, conocer las ecuaciones que hay detrás y que resuelve el solver por detrás. Simplemente se necesitan ciertos criterios para saber, en función del tipo de problemas que vas a resolver, qué opciones tienes dentro del código. Dentro de lo que sí es importante es que la tecnología que haya detrás sea suficientemente robusta para simular lo que queremos, porque estamos hablando de simular contactos avanzados, como lo que vemos aquí. Por ejemplo, el modelo que veis a la izquierda es un problema donde resolver el contacto no es sencillo, pero Abacus lo puede hacer de una manera muy, muy eficiente. Se trata de que la forma en la que un usuario pueda definir el contacto sea sencilla, él tenga que intervenir lo menos posible. Podamos manejar grandes deformaciones. Aquí estamos viendo el doblado de un tubo, donde además tenemos que ser capaces al final de predecir cuál es el spring back. O fenómenos incluso donde el contacto va cambiando continuamente, como estamos viendo en esta figura, o manejar materiales donde las deformaciones son muy grandes, como en el tema del caucho o elastómeros. Resolver problemas de dinámica no lineal. Esto se puede hacer mediante el solver implícito Abacus estándar o mediante el solver explícito Abacus explicit. Esto es válido tanto para problemas dinámicos inerciales donde no hay mucha disipación de energía o es moderada, hasta ya temas de crash. En concreto, el caso que estamos viendo aquí de la furgoneta pasando por encima del resalte, aquí se está utilizando a la vez un código implícito y un código explícito. Hasta ahí puede llegar la forma en la que podemos utilizar la simulación hoy en día. Toda la parte del contacto donde las ruedas contactan con el resalte, donde necesitamos una simulación muy detallada, se está analizando con Abacus explicit, y el resto del modelo se está analizando con Abacus estándar y ambos se comunican durante la ejecución. Temas de impacto se pueden simular y de hecho Nokia lo ha estado utilizando durante muchos años y lo sigue haciendo. La caída de un teléfono móvil, y todos los que hemos pasado, por ejemplo, por Nokia alguna vez, hemos visto que Nokia se separaban las partes y luego la podías volver a montar y no se rompía ninguna. Esto se ha simulado con Abacus. Cuando pensamos en materiales, como son los materiales compuestos, el solver y las interfaces tienen que dar al usuario la posibilidad de definir estos materiales de manera adecuada. Cuando hablamos de materiales compuestos no definimos un material sin más, estamos hablando de telas, estamos hablando de orientación, y cuando postprocesamos tenemos que postprocesar también en función de telas, tenemos que ser capaces de identificar bien qué tela falla, tenemos que ser capaces de aplicar los criterios de fallo propios de materiales compuestos y postprocesar en función de ellos. Y ya si vamos a temas más avanzados, ser capaces de modelizar el fallo intralaminar, la delaminación. Hay algunos materiales compuestos que fallan en modo de crushing, como por ejemplo el suelo de los helicópteros, o analizar crecimientos de grieta. Con lo cual es importante no solamente tener la tecnología de cálculo, sino unas herramientas de interfaz adecuadas para meter los datos y un postproceso adecuado para este tipo de materiales, que además se puede conectar con CATIA a la hora de importar para el modelo de elementos finitos todos los materiales compuestos que habíamos definido en CATIA y su definición. En el último nivel estaría esto que hemos hablado, pero todavía llevado más al extremo, el tema de resolución de problemas dinámicos explícita. Ya lo he comentado antes en detalle en unas imágenes muy similares a esta, pero está también el poder utilizar materiales avanzados que un material puede ser plástico, elástico, lineal o no lineal, pero estamos hablando incluso de materiales que pueden tener dependencia de la temperatura o de la velocidad de deformación, o de materiales más exóticos, como pueden ser suelos o rocas, hormigón, cerámicas, pastas, polémicos, tejidos en el mundo de la biomedicina, y en todos ellos tener la posibilidad de simular el daño y poder predecir el fallo de manera adecuada. Resolución de problemas multifísica. El problema multifísica más sencillo, y que de hecho un diseñador dentro de sus herramientas puede resolver, que existe y que se lleva resolviendo desde hace años, son los problemas termomecánicos. Es decir, como en un problema hiperestático, el hecho de tener una distribución de temperaturas no uniforme y por el hecho de ser el problema hiperestático genera tensiones de origen térmico. Pero temas multifísica aplicados a estructuras hay muchos, de piezoeléctrico, los propios problemas de fluidoestructura que comentaba antes,
o temas acústicos. Y otros ya más avanzados, como puede ser fenómenos de slushing, ya de los que se resuelven con técnicas adicionales como acoplamiento Euler-Lagrange. Dentro de este campo, incluso se pueden llegar a acoplar y hacer simulación hoy en día entre Abacus y programas de CFD, como son los propios de Dassault o incluso otros programas de fluidos que existen en el mercado. Se pueden hacer simular mecanismos dentro de un programa de elementos finitos como es Abacus. Lo que pasa es que lo hacemos con un método de elementos finitos. Esto es normalmente menos eficiente que utilizar una herramienta específica de multibody, como podría ser SIMPAC, pero en algunas cosas nos da muchísimo más potencial, porque, por ejemplo, se puede introducir un modelo flexible, una parte puede ser flexible, como en el tren de aterrizaje que vemos, teniendo en cuenta toda su no linealidad. Normalmente en códigos multibody se pueden meter cuerpos flexibles, pero estos vienen representados por sus modos propios. Esto hace que el comportamiento de ese componente flexible tenga que ser lineal, mientras que si lo hacemos desde una perspectiva de elementos finitos dentro de Abacus, el comportamiento puede ser todo lo no lineal que queramos. A través de sus rutinas incluso se puede meter contacto o control, o bien introducir control que definamos a través de otras herramientas más de tipo ahora Simulink y este tipo de productos, donde uno define funciones de transferencia. Podemos simular fractura y propagación de grieta. Hay técnicas más tradicionales como es el Virtual Crack Subtechnique o la utilización de elementos cohesivos o la utilización de contacto cohesivo, pero existen técnicas como Extended Finite Element Method que permite analizar el crecimiento de grieta por camino no predeterminado. Es decir, tú defines un inicio del daño y una vez que tienes eso, el propio programa va definiendo y va calculando por dónde va a ir progresando la grieta. Esta es una perspectiva un poco general de lo que tiene que ver con el tema estructural. Si ahora nos vamos al tema de fluidos, podemos hacer una analogía bastante paralela con todo lo que hemos estado contando. He de decir que, creo que lo mencioné ya antes, que Dassault Systems nunca ha sido muy conocido por sus capacidades en fluidos, que durante mucho tiempo fueron prácticamente nulas. Se hizo un primer intento desarrollando Abacus CFD. Se vio el potencial que eso podía tener. Abacus CFD se discontinuó y esa tecnología que se había desarrollado se reescribió por completo y existe hoy a través de 3D Experience. Y luego se han adquirido herramientas como Xflow y PowerFlow que mencionaba. De manera que hoy existen soluciones para diseñadores, para analistas y también para expertos. Y en cuanto a la tecnología con la que se pueden resolver estos problemas, pues tenemos una situación muy similar a estructuras. Tendríamos algo equivalente a lo que era Abacus estándar, que es con tecnología de fluidos basada en las ecuaciones de Navier-Stokes, y manera de resolver los problemas de elementos finitos con tecnología de Lattice-Boltzmann. Aquí estáis viendo el mismo ejemplo, que es un conducto en el que hay se ensancha. La diferencia entre resolverlo por un método o por otro. La turbulencia, esta es una de las primeras cosas o diferencias que hay entre los métodos, puede ser mucho más precisa, es decir, el grado de fidelidad con el que puede resolver un problema de fluidos puede llegar a ser mucho mayor con la tecnología de Lattice-Boltzmann. Para determinados tipos de problemas es más eficiente utilizar la tecnología de Navier-Stokes. Otra diferencia principal es que mientras que en Navier-Stokes utiliza malla, como hacen los elementos finitos, y por lo tanto, por ejemplo, cuando vamos a resolver problemas de aerodinámica, se pueden tardar semanas en conseguir la malla adecuada para poder capturar adecuadamente el comportamiento aerodinámico. En Lattice-Boltzmann no hay malla, se utiliza una discretización tipo lattice, es simplemente el programa lo que necesita son geometrías donde esté muy claro qué hay dentro y qué hay fuera para saber dónde hay fluido y dónde hay no, y esto hace que el preproceso en general sean solo unos minutos. Donde va más tiempo es en la parte del cálculo. Desde el punto de vista de resolución, digamos que resolver el problema de fluidos mediante Navier-Stokes es algo similar a lo que sea un código implícito en el tema estructural, resolverlo por Lattice-Boltzmann algo similar a un código explícito en el mundo estructural. Dentro de 3D Experience existen también propuestas para los ingenieros de diseño que trabajan con fluidos.
Antes mencionaba el programa Tosca. Tosca es además capaz de optimizar problemas de fluidos, no solamente problemas estructurales. El aspecto, al final la filosofía de las herramientas de fluidos para diseñadores que sobre todo están orientadas para resolver flujos estacionarios, es muy similar a lo que hemos visto con las estructuras, algo muy guiado, donde el diseñador no tiene que saber de CFD, los conocimientos son mínimos y la curva de experiencia para utilizarlas es corta o se puede recorrer rápidamente. Cuando ahora ya nos vamos al tipo de cálculos de fluidos que podemos llegar a resolver con las herramientas de CFD que tiene Dassault Systèmes, pues vamos a ver en diferentes ámbitos. Podemos resolver tanto pruebas de aerodinámica en aeronáutica, sector de automoción, problemas de adelantamiento. Esto es algo que, por ejemplo, con navieres SOx es muy difícil de resolver o no se podría resolver con este nivel de precisión, desde luego. Temas de refrigeración en cabinas de aviones, toda la simulación de cómo funcionan los limpiaparabrisas de un coche, temas de lubricación, comportamiento de válvulas. En este caso estamos viendo una válvula que muestra una inestabilidad cuando se alcanza una determinada velocidad del flujo. Más en el sector de energía, todo el tema en el sector eólico o nuevas formas de generar energía, aprovechando la energía de las olas, aspersores, la componente aerodinámica, que también es importante en paneles o en granjas solares, intercambiadores de calor. Normalmente en fluidos se resuelve a veces el tema de fluidos, puramente dicho, y otras veces hay un tipo de problemas que se resuelve dentro del ámbito de fluidos que se llaman térmicos conjugados, donde lo que analizamos es el problema de fluidos y lo que nos interesa es cómo esas temperaturas que alcanza el fluido van a luego a transmitirse a una estructura sólida para analizar en esa estructura sólida el problema térmico. O temas de mezcladoras, o como estamos viendo a la derecha. En ámbito más doméstico, en el diseño de frigoríficos, las pérdidas de frío cuando dejamos abierta la puerta de un frigorífico, todo el tema de enfriamiento de aparatos electrónicos, que no es baladí, o incluso en el tema de sanitario, duchas. Tema civil, pues desde la aerodinámica de edificios, incluyendo todo el análisis de confort, como por ejemplo que le pasa al peatón, cuando se crean rascacielos, el hecho de poner un rascacielos afecta muchísimo la aerodinámica del viento a nivel de calle, de manera que es muy importante tenerlo en cuenta. Así como los aspectos aeródicos de puente, sobre todo para evitar también resonancias. O en el mundo naval, desde apoyar el diseño de embarcaciones orientadas a Copa América, boyas flotantes o, como estamos viendo aquí, lo que puede ser la botadura de un barco. Siendo un poco resumen de lo que es el portfolio de Simulia, que todo lo que hemos mostrado aquí se resuelve con las herramientas de Simulia. Las principales para alguien que quiera hacer simulación estructural, sobre todo, es Abacus, iSight, Tosca y F6. Estos 4 productos se ofrecen además con un tipo de licencia donde si uno tiene una licencia suficientemente grande, tampoco estamos hablando de excesivamente grande, tiene acceso no solo a Abacus, sino también a poder utilizar iSight, Tosca y F6. Y la combinación de los 4, que es lo que nosotros llamamos Power of the Portfolio o potencia del portfolio, permite abordar los problemas de principio a fin desde una perspectiva más general, como os voy a mostrar ahora. Y luego existen otro tipo de herramientas que son SIMPAC, estarían herramientas también para temas de inyección, sigue existiendo todas las herramientas de análisis dentro de CATIA-V5, algunas que existieron de forma intermedia hasta que se llegó a Test Experience, toda la tecnología de Abacus, iSight, Tosca y F6, también la de SIMPAC, o la de Xflow, PowerFlow o CFT, se están migrando a la plataforma 3D Experience. Antes creo que no mencioné otro programa que es Wave 6. Esta es una de las últimas adquisiciones que ha hecho Dassault. Es un programa para acústica que cubre todo el rango de frecuencias. Con Abacus uno puede resolver problemas acústicos, tanto interiores como exteriores, pero
con elementos finitos uno limita hasta qué frecuencia puede llegar, sobre todo pues por las necesidades o los recursos de cálculo que se necesitan. Cuando uno quiere analizar acústica a altas frecuencias, normalmente hacen falta otros métodos distintos a los elementos finitos, como ser métodos de contorno o métodos estadísticos. WaveSys permite abordar los problemas acústicos en todo el rango de frecuencias. Respecto a la combinación de diferentes tecnologías para un problema, esto podría ser un ejemplo de cómo se puede utilizar Abacus más iSight más Tosca y más FS6 para resolver el diseño de un freno de disco. Primeramente utilizaríamos Abacus para hacer una exploración física del diseño y tener una idea del comportamiento físico con una propuesta inicial. Normalmente en un freno de disco queremos aligerar material, pero hay que mantener una superficie de contacto mínima, porque al final la frenada es función de ese contacto por fricción. Por lo tanto, se puede utilizar una herramienta como iSight para definir variaciones paramétricas de los orificios que tiene la parte exterior, que se pueden agrupar, se pueden dar diferentes ángulos, y con iSight obtener una distribución óptima de esos orificios para optimizar el comportamiento térmico, maximizando a su vez aligerando y manteniendo una superficie de contacto adecuada. Una vez que tenemos eso, queremos seguir aligerando. Además, daos cuenta que además este es un producto donde cada vez no se pide solo que funcione, sino que sea más bonito, sobre todo, y más visual, y más de diseño, sobre todo en el mundo de las motos. Hay que aligerarlo, y también es importante el aspecto que pueda tener la parte del núcleo. En el núcleo, que es esta parte central que vemos aquí, hay que hacer una optimización más bien topológica para llegar a este tipo de resultado que vemos aquí. Aquí hay que aligerar, hay que quitar material, pero manteniendo la rigidez, porque hay que seguir, esto tiene que tener un mínimo de rigidez, y además intentando que sea lo más bonito posible. La optimización topológica de la parte central se hace con Tosca, pero además es necesario que esa optimización garantice una vida-fatiga determinada. Tosca permite optimizar tomando como referencia o como dato para la optimización la salida de F6. Es decir, utilizaría la salida del programa F6 para optimizar. Y por último, habría que hacer ya una valoración final simplemente con el programa de fatiga para validar cuál sería la vida-fatiga del disco. De todos estos softwares que he ido mencionando, Abacus obviamente es un código en sí mismo, pero tanto Tosca como F6 como iSight son programas abiertos que no solo trabajan con Abacus, ¿de acuerdo? O no solo trabajan con F6, donde uno puede combinar incluso otras herramientas que pudiera tener. Resumiendo, muchas de las cosas que podéis haber visto aquí, sobre todo el tema de fluidos, a veces nos pueden parecer ciencia ficción y decir esto es casi un vídeo de marketing. La simulación realista funciona. Funciona en sectores donde no se ha estado utilizando tanto y en sectores como el sector automoción, donde se lleva utilizando desde hace muchos años. No todas las empresas necesitan la misma complejidad en la simulación. Todo depende de lo que uno haga y a lo que uno quiera llegar, o hasta qué punto le merece la pena invertir en simulación más compleja para los resultados que quiera obtener. Por ejemplo, cuando un diseñador utiliza la simulación, normalmente la utiliza con fines cualitativos, mejor este diseño que este otro. Estamos hablando que si nos ponemos a correlar con la realidad, con ensayos, se pueden permitir perfectamente errores del 20%. Cuando estamos utilizando la simulación para simular un ensayo de certificación, ahí tenemos que llegar, si correlamos con el ensayo, a que las diferencias entre la simulación y el ensayo estén en el entorno del 2, del 5%. Eso, por lo tanto, hace que la simulación sea útil, como os digo, en todo este rango, y cada uno lo utiliza en función de lo que necesita para sacar los beneficios óptimos. Simular, por lo tanto, para innovar, permite mejorar el rendimiento o el comportamiento de un producto en cuanto a su seguridad, su calidad, su fiabilidad, su vida útil o el ruido que pueda emitir. Reduce el número de prototipos y el tiempo en que sacamos un tiempo al mercado. Yo aquí siempre recuerdo una conferencia de SEAT en la que mostraban el número de prototipos que se utilizaban no hace muchos años para sacar un nuevo modelo. Era una carretera, un coche detrás de otro y no veías el final. Hoy en día, por ejemplo, en el sector automoción, con un prototipo, como mucho dos,
tienen resuelto tienen resuelto el diseño, cierran el diseño, pueden producir y por lo tanto el tiempo en que se saca un nuevo modelo al mercado se ha reducido enormemente. Cuando el grado de madurez en simulación es importante, podemos estar hablando también de herramientas que permitan gestionar toda esta información. Pero bueno, lo que sí que es cierto es que simplemente de forma inicial podemos hacer simulaciones complejas o con cierta complejidad de manera sencilla que incluso puedan estar en manos de los diseñadores. Y al final lo que nos permite es explorar y optimizar entre varias alternativas de diseño que podamos tener y ver antes en el proceso de diseño siempre tomar las decisiones con más conocimiento cuanto antes mejor en este proceso de diseño. Por mi parte, esto es todo. Espero que haya sido suficientemente claro y todos hayáis podido aprender algo. Pues muchísimas gracias, Rocío. Tengo que decirte que hemos tenido más de 100 asistentes que se han quedado prácticamente la totalidad hasta el final, con lo cual les has tenido bastante bien enganchados y ha habido muchas preguntas, ¿vale? Vamos, para no alargar demasiado el tiempo del webinar, pues te ruego pues seas concisa en las respuestas y algunos que queráis ampliar más información, pues os dejaremos los datos al finalizar la sesión para que podáis contactar con nosotros y podamos daros toda la información necesaria. Así que, bueno, ha habido varias preguntas relativas a la presentación en sí. Todos vais a recibir la grabación, pues probablemente mañana recibiréis un correo con la grabación de la sesión, con lo cual va a estar disponible. Y la propia presentación, pues si contactáis con Rocío, pues os podrá hacerla llegar también. Así que paso a enamorar ya las preguntas. Hay una por tema de protección de datos voy a mencionar solo el nombre de pila, no los apellidos, y así cada uno se ve reflejado en sus preguntas. Carlos nos pregunta ¿cuál sería la forma más adecuada de implantar simulación en una empresa que actualmente no utiliza ninguna herramienta de CAE o CFD? Esto depende, esta respuesta es bastante general, ¿no? Es una de las cosas que se analiza siempre con una empresa que te llama para decir quiero empezar a hacer esto. Depende un poco de los objetivos y depende si quieres hacer cosas sencillas y las va a hacer un diseñador o quieres hacer cosas mucho más complejas, porque hay veces que para determinado tipo de producto no te vale una simulación sencilla. Entonces hay desde que alguien adquiere la herramienta, por ejemplo si es para diseñadores, pues es muy intuitivo, o bien colaborar con un partner para que inicialmente trabaje contigo en proyectos, resuelva problemas desde el principio, defina una metodología que luego se pueda transferir a las personas que tengan que aprenderla. Y por supuesto siempre está la opción de decir yo me quiero tirar a la piscina desde el principio, que es, bueno, adquiero las herramientas y contrato a alguien que ya sea experto en simulación. O sea, dependiendo de los objetivos de la simulación que quieres hacer, de la complejidad de la simulación que tengas que hacer. El planteamiento puede ser uno u otro, pero el rango es muy amplio, ¿no? Desde coger software hasta ser asesorado y que alguien te acompañe en el camino o directamente contratar a alguien que ya pueda ser experto. Hay un abanico enorme de formas de aplicarlas y que salen bien todas. Muy bien, Mikel ha formulado varias preguntas, te voy a hacer un par de ellas. ¿Es capaz 3D Experience de resolver problemas no lineales de contacto? Sí. Y incluso a nivel de diseñadores, como estábamos viendo. En alguna de los que he enseñado era un vídeo y en ese problema había contacto. Vale, y la otra pregunta que hacía era, ¿cuál es el coste computacional de los problemas no lineales que mostráis en tiempo? Bueno, aquí se han enseñado muchos problemas no lineales. Una de las cosas en las que se trabaja siempre en los códigos de elementos finitos y desde luego en Abaqus se hace es en que cada versión que sale con el menor número de cores puedas resolver problemas más grandes y en menor tiempo. De hecho, muchas veces cuando uno compara Abaqus con otros códigos que puede haber en el mercado, no es comparable, es que aquí tengo 2 cores y en Abaqus solo tengo 1. Puede ser que con un core pueda ser igual de eficiente o más que con 2 cores en otro. Hoy en día lo cierto es que con un ordenador, con un procesador suficientemente bueno y con una RAM suficientemente alta, se pueden resolver problemas bastante complejos y bastante grandes. Lo que pasa es que en el tema no lineal todo depende. Yo recuerdo un experto en no lineal, en una conferencia decía, en no lineal todo depende, y es que depende del tamaño del modelo y de la complejidad de la convergencia.
No es lo mismo tener contacto con fricción que sin fricción, no es lo mismo tener grandes deformaciones que no tenerlas, pero digamos que como norma general el coste computacional puede quedar reducido para muchísimas aplicaciones. Si nos vamos a un cálculo de crash, de los que hemos visto, o el dummy que veíamos al final, pues ahí estamos hablando de usar muchos cores y muchas horas de cálculo. Pero otros modelos corren en apenas unas horas, 2 horas, 3 horas. Es algo que además va mejorando cada vez. Muy bien, el mismo Miquel nos hace una pregunta bastante extensa relativa a una problemática en su compañía. Yo creo que lo mejor es que te la traslade por correo y se la contestes apropiadamente. Hay otro Miquel, esta vez con Q, que nos pregunta, ¿permite Abacus trabajar con la malla, mallado local, refinos, métodos de mallado? Sí, claro. Abacus es el solver, ¿de acuerdo? O sea, Abacus es el que hace las cuentas. Luego, en el entorno de trabajo tienes que tener un pre-post-procesador. Si trabajas de la forma, digamos, que no es dentro de 3D Experience, el pre-post-procesador de Abacus, de Dassault Systems, es Abacus CAE. Hay otros pre-post-procesadores en el mercado que también son pre-post-procesadores de Abacus. Y si trabajas dentro del entorno 3D Experience, también tienes opciones de interfaz. Con lo cual, de hecho, la malla es crítica. Si no puedes preparar la malla, no puedes resolver. Con lo cual, esas funcionalidades están. Incluso dentro de 3D Experience existe la opción de, por ejemplo, pensando en modelos que sean de chapa, definir mallas en función de reglas que pueden ejecutarse en batch para modelos grandes, y vaya que se pueda generar el mallado de forma muy automática por la noche una vez que ya tienes definidas esas reglas de mallado. Muy bien, Rocío, pues 2 preguntas más para finalizar. Una por parte de José Luis. ¿Realmente puede un diseñador sin conocimiento previo en simulación utilizarla? Sí, hoy en día sí. Y eso lo mejor es verlo. Hay que ver, como decía antes, qué es lo que uno quiere simular y hay que tener la ambición en cuanto a los resultados apropiada con respecto a lo que se pretende con las herramientas para que las utilicen de simulación para diseñadores, que como decía antes, normalmente lo que se busca es tener un feeling cualitativo, ¿no? De este diseño es mejor que este otro y poder decidir antes. María José dice, ¿podría explicar un poco más en detalle la diferencia entre un solver implícito y explícito? Y ya entra una pregunta más y ya terminamos. Bueno, básicamente un solver implícito está más orientado a la resolución de problemas lineales problemas estáticos o problemas no lineales y problemas dinámicos, pero normalmente de larga duración. Es decir, donde estudiamos pues varios segundos o horas, problemas térmicos. Podríamos tener un problema con ellos en la forma de resolver, pues básicamente se resuelven siempre las ecuaciones de equilibrio, obviamente pues en un problema estático fuerza igual a matriz de rigidez por el vector de desplazamientos, ¿de acuerdo? Y se resuelve cuando tenemos un tema no lineal, normalmente iterando, con lo cual cuando es es muy típico de un problema resuelto de forma implícita, es decir, el problema con contacto, el problema con plasticidad no me converge, ¿vale? En cambio, el tema explícito resuelve de forma explícita y resuelve en el dominio siempre del tiempo, cosa que en un implícito puedes resolver transitorios o puedes resolver directamente estáticos. Al resolver directamente en el tiempo, además lo hace de forma explícita, de manera que el resultado en un instante lo obtiene a partir de los resultados anteriores. De manera que un código explícito siempre te da una solución, no converge, siempre te da una solución. A cambio, no tiene garantizado que estés resolviendo las ecuaciones de equilibrio. Entonces, a la hora de postprocesar, por ejemplo, es muy importante monitorizar las diferentes energías que están involucradas dentro de un cálculo para estar seguro de que todo ha ido bien. Son 2 maneras de abordar los problemas. Con un explícito, problemas muy lineales, es la manera, se pueden resolver cuando con implícito a lo mejor no hay manera de llegar al final de aplicar todas las cargas porque hay problema de convergencia. Son 2 formas de resolver problemas, también con explícito se pueden resolver problemas cuasi estáticos y existen técnicas para hacerlo para que se pueda hacer dentro de unos tiempos razonables, porque para que os hagáis una idea, el incremento de tiempo típico dentro de un problema de elementos finitos por el método explícito, estamos hablando de
de segundos a la -5, a la -6 y se analizan del orden de milisegundos. Si quieres analizar tiempos más grandes, hay que utilizar técnicas adicionales de escalado de masa que te permiten analizar tiempos mayores y con incrementos de tiempo más grandes. Bien, pues última pregunta y te dejo la palabra para despedirte de la audiencia. Simplemente añadir que al finalizar la sesión van a recibir todos un cuestionario con 5 o 6 preguntas que les rogamos las contesten porque nos servirá de ayuda para seguir mejorando. Esta pregunta un poco técnica habla sobre el intercambio de datos, materiales, apilado, orientaciones, mallado, preproceso, etcétera, desde CATIA V5, CPD y FEM a PAM, RTM, infusión de ESI Group. Efectivamente es una pregunta muy técnica. Yo creo que eso lo mejor es verlo al margen con el cliente que sea. Vale, pues José Antonio nos formulaba la pregunta. José Antonio, te pondré en contacto con Rocío para resolver tu cuestión. Pues nada, Rocío, te doy la palabra para despedirnos. Muchas gracias a todos y bueno, simplemente animaros a aquellos que ya utilizáis simulación y penséis que podéis adquirir un grado mayor de madurez en la misma, pues que contéis con Dassault Systems y con los partners de Dassault Systems para que os podamos ayudar en el camino, y para aquellos que no lo hacéis, que bueno, penséis que es algo que realmente os puede beneficiar, no os dé miedo y por ello mismo pues también deis los pasos adecuados para animaros a ello. Muchas gracias a todos.